Bienvenidas, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto recibirles acá en las oficinas de Google, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Muchísimas gracias a quienes se están conectando y sobre todo muchas gracias por el interés en este tema, en lo que hoy podríamos decir que es un día muy especial, ¿no? Porque como todos saben, hace solo un par de horas se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la primera audiencia, ¿no? Que de una forma muy profunda, interdisciplinaria, y con las voces de diferentes comunidades y personas alrededor de todo el hemisferio, abordaron la emergencia humanitaria, la emergencia climática y su impacto en la movilidad humana forzada. Y en ese sentido, creo que tenemos acá un grupo de diversas organizaciones que por varios años ya han estado trabajando de forma muy seria este tema que es muy complejo, pero también muy urgente, y fue realmente una experiencia para quienes están acá y no vieron la audiencia, para quienes están conectados virtualmente y no vieron la audiencia. De verdad les invitamos a que vayan a la página web de la comisión y la vean, porque fue realmente una audiencia en donde los testimonios de personas afectadas, de comunidades directamente afectadas por el cambio climático, han sido obligadas a movilizarse, a desplazarse forzosamente, junto con el análisis jurídico y sociológico también, económico de las organizaciones que les acompañaron, es algo que vale la pena escuchar. Así que ojalá se puedan tomar el tiempo para, para pensar, ¿no? Para debatir ustedes mismos y para replicar todo lo que se dijo en la audiencia. Ahora, en la audiencia vimos la voz de diferentes personas y diferentes comunidades, desde la movilización forzada de personas haitianas, pueblos indígenas de la Guajira colombiana, comunidades pesqueras en Honduras, comunidades en el sur de México. Lo que muestra es una multiplicidad de comunidades, diferentes tipos de grupos humanos tremendamente afectados por la emergencia climática, al punto, ¿no?, de que no solo han perdido sus medios de subsistencia, sino sus hogares, ¿no?, sus tierras, sus territorios y sus comunidades. Y la pregunta que todos nos hacemos acá y que esperamos poder responder hoy es ¿cómo lo solucionamos y de dónde lo solucionamos, ¿no? ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son los vacíos? Y sobre todo, ¿qué nos dice el derecho? Porque también estamos rodeados de muchísimas personas que trabajamos en estos temas de los derechos humanos sobre esta situación y cómo podemos tener mejores abordajes. Entonces me complace muchísimo tener este grupo tan selecto de panelistas, personas a quienes respetamos y queremos muchísimo, y yo quiero pues, dar la bienvenida a todas las panelistas, al panelista, y comenzar con Viviana Kristechevy, que bueno, no necesita presentación ni en Washington ni en las Américas, pero todos saben, es la directora de CEGIL, y creo que hay que reconocerle a CEGIL el tremendo liderazgo que ha ejercido, ¿no?, en la reflexión y en la búsqueda de estándares jurídicos sobre el tema del cambio climático y derechos humanos. Así que quiero darte la palabra, Viviana, y además agradecer el trabajo de CEGIL, primero por lo que están haciendo en este tema, la solicitud de la opinión consultiva ante la Corte Interamericana, y por convocar este evento con Gola y haber también incluido la audiencia. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos y por su interés en el tema. La verdad que el trabajo en este área es un trabajo que venimos desarrollando desde hace muchísimos años, pero específicamente el trabajo de movilidad y emergencia climática no hubiera sido posible sin nuestra compañera y querida colega Gabriela Oviedo, que lideró parte de nuestra delegación en la audiencia de la Comisión Interamericana. Y también invitarlos a que vean esa hermosa audiencia de hoy a la mañana. Y voy a hablar de manera muy breve acerca de algunos de los desafíos que presenta la emergencia climática para los derechos humanos. Como ustedes saben, tiene un gran impacto la emergencia climática sobre el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la propiedad, al agua. El impacto de la emergencia es un impacto muy desigual.
si bien nadie está exento de ser tocado por las afectaciones de la emergencia climática, el riesgo del impacto sobre algunas personas, comunidades, pueblos y naciones es mucho mayor. Y el derecho internacional de los derechos humanos nos puede proveer una lente para mirar las situaciones, entenderlas, pero también para acelerar algunas de las respuestas frente a los desafíos de la emergencia climática en particular, y también para la situación de aquellas personas que se ven forzadas a migrar o desplazarse por causa de la emergencia climática, como vamos a estar viendo en detalle a continuación. Voy a dar un par de elementos de contexto para enmarcar las presentaciones que van a seguir, y esto tiene que ver con las consecuencias de la movilidad en el contexto de la emergencia climática que afecta a tantos millones de personas, de comunidades, pueblos, naciones, a través de los impactos generados por fenómenos de rápida evolución y también de lenta evolución, ¿no? Desde situaciones como incendios, huracanes, como temas de megasequías o aumento del nivel de los mares. Pero también es muy importante entender que la movilidad forzada se da como parte de fenómenos complejos y multicausales, en las que a veces es muy fácil entender ese vínculo directo entre un evento y la movilidad, pero hay consecuencias de estos eventos que agudizan o profundizan situaciones de riesgo que interactúan a su vez con otros fenómenos como los conflictos armados, la violencia, situaciones de pobreza, de pérdida de infraestructura y servicios fundamentales para la garantía de derechos. Esto a veces genera una dificultad en entender la dimensión de la emergencia climática en el impacto de la movilidad forzada, pero es muy importante no diluirla, porque de hecho hay a nivel mundial más de 100 millones de personas que están en situación de movilidad forzada. En las Américas el ACNUR calcula que esta cifra supera los 20 millones de personas. Y una porción significativa de estas situaciones están generadas o agudizadas por ese telón de fondo de la emergencia climática, de las megasequías, de los incendios, de situaciones de aumento del nivel de los mares, entre otros. Adicionalmente, la movilidad forzada afecta primordialmente en las Américas a personas que tienen menores recursos económicos, a minorías étnicas o raciales, y las condiciones de hecho de la movilidad generan impactos diferenciados sobre las mujeres, sobre las y los niños, y sobre pueblos indígenas en particular. UNICEF, por ejemplo, calcula que 1 billón de niños y niñas están en riesgo de sufrir los impactos de la emergencia. Y de ellos, la niñez migrante, es necesario recalcar que tiene afectaciones diferenciadas. Ello porque hay una serie de vulnerabilidades asociadas a su condición, pero también a la situación de sus padres y cuidadores y a la falta de sistemas de cuidado que generan una serie de factores de predictibilidad, de riesgo, de violencia, de deserción escolar, de falta de acceso a la salud. Entonces aquí hay un tema a recalcar. Y como preguntaba Carolina al inicio, ¿no? ¿Qué dice el derecho y qué posibilidades tiene el derecho para ayudarnos no solo a evidenciar los problemas, sino a acelerar las respuestas? El derecho internacional de los derechos humanos y una serie de los marcos regulatorios de derecho internacional a nivel migratorio, a nivel ambiental y de derecho internacional general nos dan herramientas muy importantes para reconocer los derechos que tienen las personas en situación de migración y de movilidad forzada. Y en particular nos dan herramientas para evidenciar cómo esos derechos pueden ser afectados en el contexto de la emergencia climática. Pero además hay una serie de desarrollos muy importantes de los
cuales la Corte Interamericana ha hecho uso y ha explicado y desarrollado en mayor medida, por ejemplo, una serie de casos y en su opinión consultiva en particular sobre medio ambiente y derechos humanos, en los que esclarece algunas de las obligaciones de prevención y de mitigación de las afectaciones que pueden tener estas comunidades y estas personas frente al impacto de la emergencia. Y también el derecho internacional de los derechos humanos es muy interesante porque plantea la necesidad de, frente a impactos diferenciados, tener soluciones diferenciadas y tener marcos que compensen esas desigualdades y que refuercen algunos tipos de protección frente a los derechos de las comunidades. Entonces, voy a rescatar solo de manera muy simple 3 categorías de derechos que nos brinda el derecho internacional de los derechos humanos para abordar la emergencia climática, y luego podemos abundar más en las preguntas y respuestas en nuestra conversación. Una categoría de derechos que son muy importantes son aquellos que se conocen como derechos de acceso, como acceso a la información, participación y consulta previa, acceso a la justicia, que permiten proteger a las personas que están en una situación de movilidad y permiten proteger también el derecho a un medio ambiente sano. Hay toda una tradición de protección de derechos de acceso, y el Tratado de Escazú, el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor relativamente recientemente, reconoce un cuarto derecho de acceso muy importante, que es el reconocimiento del derecho a defender derechos, y que las personas defensoras de derechos humanos y el rol de las personas defensoras de derechos humanos es también uno de esos pilares de derechos de acceso para la protección de un medio ambiente sano y para la respuesta, en este caso, de las personas que están afectadas por la movilidad forzada vinculado a la emergencia climática. Hay mucho para abundar en este sentido, pero quisiéramos destacar que Escazú, por ejemplo, tiene obligaciones específicas de generación de información y de notificación oportuna a las comunidades, para que sepan qué es lo que tienen que hacer, tanto frente a situaciones de emergencia, de desarrollo rápido o lento. Ese es un derecho que es muy importante para responder de manera adecuada. Hay un segundo grupo de derechos que son derechos de carácter sustantivo vinculados a la protección de los derechos de las personas en el contexto de la emergencia, como el derecho a un medio ambiente sano, que tiene una larga tradición en las Américas, vinculado a nivel constitucional en muchos de los países a los derechos de y a la naturaleza, el derecho al agua, el derecho a la calidad de agua, del aire, el derecho a la vida, a la salud, a la propiedad, y hay una serie de desarrollos específicos que son muy importantes que tienen que ver con los marcos regulatorios y los derechos de personas o grupos con necesidades diferenciadas o en situación de vulnerabilidad frente a algunos fenómenos, como por ejemplo temas de niñez, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros. En tercer y último lugar, quisiera destacar que el derecho internacional también provee herramientas para analizar las garantías de derechos cuando están en juego procesos de carácter regional y global. Por ejemplo, para ver la desigualdad de las cargas, de las vulnerabilidades, de las responsabilidades entre países y regiones y a nivel global. En ese sentido, es importante analizar y desarrollar en mayor medida los temas de responsabilidades, reparaciones y obligaciones de cooperación frente a la emergencia climática y pensar en las cargas de la transición y de la adaptación entre países y grupos, incluido la revisión del alcance de la obligación frente a la movilidad forzada vinculada a la emergencia climática. Y ahí hay ahora una oportunidad con la opinión consultiva que está analizando en este preciso instante la Corte Interamericana
sobre el tema de la emergencia climática y los derechos humanos, que va a tratar este tema, y esperamos que las distintas comunidades y organizaciones académicas, académicos se involucren en esta discusión. Y el día de hoy, entonces, les vamos a compartir varios casos ilustrativos para entender mejor algunas de estas situaciones y abundar en la discusión de gran relevancia para nuestra región y para... Muchas gracias y deseo la palabra. Muchísimas gracias, Miguel. Es súper necesario, súper importante seguir andando en el tema del derecho como respuesta, ¿no? Ante un fenómeno que es global y que está, pues, afectando a todos y a todas de maneras diferenciadas, pero de una forma muy real y muy profunda. Y yo creo que no hay nadie mejor que Guadalupe Cobos para hablarnos, ¿no? Justamente de cómo afecta esta realidad a las comunidades. Guadalupe es integrante en la comunidad El Bosque, ¿no? De Tabasco, al sur de México. Muchos la escuchamos hoy en la audiencia. Y creo que es realmente importante escuchar el testimonio de alguien que viene de una comunidad que el mar, ¿no? Ha desplazado, porque desgraciadamente no es solamente la situación de tu comunidad, Guadalupe, sino de muchas comunidades, ¿no? Entonces, bienvenida, muchas gracias por estar acá y te esperamos. Y para quienes están en línea, creo que olvidé decirlo, ¿no? Vamos a recibir preguntas y respuestas, así que ahí está el Q&A, para que por favor, si tienen alguna pregunta, vayan escribiéndolas y no la vamos a tener al final de la presentación. Pero en la audiencia te decían Lupita, entonces también acá te vamos a, si te parece bien, te vamos a decir ya como en México las Guadalupes, Guadalupe ya se bien conocida. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias, gracias por el espacio. Sí, efectivamente, Guadalupe Cobos es mi mamá. Ella ha liderado todo esto. Entonces, yo soy Lupita Mayoral, que el día de hoy vengo a compartirles un poco de lo que se vio en la audiencia. Bueno, soy Guadalupe, mi comunidad se llama, perdón, Lupita, mi comunidad se llama El Bosque, y se llama de esta manera porque en esa comunidad existía una línea de pinos que era lo que le daba el nombre. Algo raro que los pinos estén en medio de una playa, pero existían. Mi comunidad ha sido liderada por mujeres. Realmente todas las portavoces han sido mujeres. Ellas han tenido que salir a luchar. Hemos estado en una situación muy difícil. El nivel del mar ha aumentado. Con ello ha venido la erosión costera. Realmente nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando. En 2019 empezamos a ver el aumento del mar, pero para el 2022, 25 de diciembre, ya habíamos perdido casas, escuelas, iglesias, y pues la mayoría de ellos, incluso las esperanzas de tener un futuro mejor. Entonces, llegaron asociaciones civiles con nosotros y ellos nos empezaron a hablar de lo que era el cambio climático. Realmente estábamos ignorantes en este tipo de situación. Implementaron talleres, abrimos oídos también a lo que estábamos pasando y ni modo, tuvimos que aceptar que nuestra geografía iba a desaparecer, que no había marcha atrás y que teníamos que migrar hacia otro lugar. Pero ahora la pregunta era, ¿a dónde? ¿Cómo le hacemos? Empezamos a tocar puertas y realmente nuestros gobiernos solamente obtuvieron por lo común, el silencio, hasta que se ingeniaron a hacer una rueda de prensa y empezar a optar por lo mediático, y a través de lo mediático fue que pudimos ser escuchados por el presidente actual, pero eso fue gracias a que un periodista en la mañanera se atrevió a ser el portavoz de la necesidad y de la situación que estaba pasando en mi comunidad. La espera ha sido muy lenta y ha sido muy caótica. Es muy desesperante ver a los niños que no tienen la esperanza de una educación, aún cuando es un derecho. Ese derecho no lo tenemos. Es triste ver que las personas enfermas, como aquellas que tienen diabetes, mi mamá es diabética, se han tenido que quedar sin el sustento de sus medicinas, sin la insulina. ¿Por qué? Porque aparte de eso, sus refrigeradores se echaron a perder porque no teníamos luz. Entonces tampoco tenemos ese acceso. No tenemos un sistema de salud como tal para ellos. ¿Por qué?
porque ellos tienen que acudir a un centro de salud, el cual existía en la comunidad, y el día de hoy ha dejado de operar. Entonces, por cuestiones también ahí de protocolos del sistema de salud, tampoco han tenido acceso a ello. Entonces, mi comunidad del día de hoy está vulnerable en todos los sentidos. Vulnerable en temas de derecho, vulnerable en temas del cambio climático, en muchos sentidos. Sin embargo, ha venido una promesa, que es la promesa de la reubicación, y con ella pues han llegado la esperanza. Llegó la esperanza, pero también es un sinsabor. ¿Por qué? Porque algunas familias no entraron en el padrón de la reubicación. Entonces tenemos familias que están fuera de esa esperanza de tener sus casas. Es muy difícil solventar una renta. Esas familias han tenido que salir a solventar una renta. Por ejemplo, el caso de doña Tani. Doña Tani es una integrante de la comunidad del Bosque, que lamentablemente este año ella pues falleció, y falleció en un cuarto de renta esperando ser reubicada. Una de las mujeres que ha estado en esta lucha y que difícilmente pues lamentablemente tuvimos que darle el adiós. Entonces también mi comunidad ha estado vulnerable incluso en eso, ¿no? Incluso hasta en la muerte ha estado vulnerable, porque se tuvo que hacer una colecta para poder pues cumplir con todos estos protocolos funerarios. Es muy difícil ver a una comunidad sufrir de esta manera. Entonces, con esta reubicación, con esta promesa de reubicación y con este sinsabor, nosotros lo que pedimos y lo que queremos es que escuchen a la comunidad para que otras comunidades no pasen lo que nosotros estamos pasando, para que no se necesite llegar a lo mediático para que puedan ser escuchadas. Sé que, por ejemplo, en el caso de Cedeño, en Honduras, en Colombia también, el caso de Colombia, han sido comunidades que están pasando estragos también por el cambio climático y que ni siquiera han sido escuchadas. Mi comunidad, gracias a las asociaciones que nos han acompañado, nos han dado un acompañamiento junto con algunas cuestiones legales, ha podido ser escuchada y ha podido tener una promesa de una reubicación. Pareciera que al final del túnel hay una esperanza, y entonces nosotros queremos transmitir eso, que el bosque sea un precedente de lo que ocurre con el cambio climático, que se tomen acciones necesarias para que otras comunidades no sufran lo que nosotros estamos sufriendo, que realmente se tomen en cuenta los derechos humanos básicos, salud, educación, acceso al agua. No hay agua, es algo tan irónico. De un lado tenemos río, del otro lado mar, y no hay acceso al agua potable. Entonces, no queremos que otras comunidades pasen esta situación. A final de cuentas, yo siempre he dicho, todos somos seres humanos, y si no hacemos algo, en algún momento, de alguna u otra manera, vamos a sentir los estragos. Imagínense ustedes que nosotros nos quedamos sin pasado, realmente. Ahora, imagínense ustedes que se queden, que les pase este tipo de situación, que un día no encuentren la casa de su abuela donde ustedes pudieron compartir el café, que un día no encuentren ustedes la iglesia que compartieron con su familia los domingos, por ejemplo. Por ejemplo, yo no puedo ir a mi escuela primaria y decir una frase que un maestro siempre me decía: estudia, niña, que la ciencia del saber es tu mejor amiga. Yo no se lo puedo decir a mis sobrinos, no le puedo dar ese ejemplo porque esa escuela ya no existe, desapareció, se la tragó el mar. Entonces, imagínense ustedes que les pase eso. Entonces, nosotros no tenemos pasado, pero sí queremos tener un futuro. Y queremos que las nuevas comunidades no pasen por esta situación. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Yo, bueno, esta mañana en la audiencia te escucho nuevamente, y bueno, es muy poderoso que a pesar del desplazamiento forzado y la vulnerabilidad, ¿no?, en la que está tu comunidad, existe ese nivel de organización, de acompañamiento de algunas organizaciones de la sociedad civil que permiten, ¿no?, que sus voces sean escuchadas, amplificadas, y que se sigan las acciones para que esto
no suceda en tu comunidad ni en la otra comunidad. Pero gracias por la resiliencia y la valentía, ¿no? Que también es una parte muy importante de toda lucha. Y que venga tu mamá y tú y otras mujeres de la comunidad liderando este proceso también habla mucho de las mujeres en tu comunidad. Sí, muchas gracias por eso. Gracias. Seguro que luego podemos hacerte más preguntas y tener más diálogo. Bueno, le doy la bienvenida a Jackson Jim. Muchas gracias, Jackson, por estar acá del Hemispheric Network for Haitian Migrants' Rights. Creo que es innegable que la crisis de migración forzada de personas haitianas ha impactado de diferentes maneras a toda la región. También es innegable que es muy poco comprendida, ¿no? Es una crisis de migración forzada que pasa por diferentes dinámicas, diferentes variables, y escuchar, ¿no?, el impacto de la emergencia climática sobre este grupo de personas en contexto de movilidad forzada es algo que sin duda aporta una visión diferente al debate. Así que muchas gracias por estar acá. No, gracias a usted. En realidad, como empiezas, es cierto que es una migración muy compleja, por eso voy a tomar un poquito de tiempo para mejor explicitarles algunos factores que son necesarios que se explican. Pero antes de todo, quiero subrayar que soy parte de la red hemisférica por los derechos de los migrantes haitianos. Y también quiero explicarle que esa red apareció justamente en un contexto donde la migración haitiana estaba con esa necesidad de fomentarse, de reunirse en redes, sobre todo para que compartimos informaciones entre nosotros y también luchar por nuestros derechos a través, obviamente, de distintas organizaciones y movimiento de haitianos que es parte de la región. Quiero aprovechar esta ocasión para, como recién dije al inicio, precisar que a veces precisan casi en todos los espacios que los haitianos somos migrantes económicos, pero hay una realidad que está oculta, es que la parte económica es solamente una consecuencia y no hay duda que la cuestión climática es quizás una de las razones por la que a veces nosotros teníamos la obligación de movernos por razones sociales o socioeconómicas. Y un poco más abajo voy a un poco explicar esa parte. También quiero aprovechar esta ocasión para mostrar que también no podemos disociar las problemáticas climáticas con el aumento de otros fenómenos étnico-raciales como el racismo, la discriminación y la xenofobia. Y por último, creo que este espacio es un espacio adecuado para sugerir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la necesidad de incluir en sus resoluciones aspectos que juzguemos urgente para resolver las problemáticas que los migrantes afrodescendientes, sobre todo, están atravesando en la región. Haití es un país que figura entre los 5 países del mundo más afectados por el cambio climático. Sin embargo, es un país que emite solamente 0.0003% de los gases con efectos invernales o con efectos sobre el calentamiento global. Y somos un país que emite tan poco y además somos uno de los países que es más afectado en la región. Y esta afectación, sobre todo, afecta a los más vulnerables. Cabe resaltar, precisar, que el 60% de los haitianos viven de la remesa, de la diáspora y de los productos agrícolas. Entonces, es cada vez, con la cuestión climática, se agota el suelo, sequía, inundaciones, nuevas enfermedades y además nuevos insectos impactan a la agricultura de los campesinos, sin hablar de los huracanes más extremos que azota al país caribeño durante la última década. Estas realidades también no se puede, la dificultad que tiene el país no se puede entender también fuera de los procesos históricos, políticos y económicos de Haití,
dado que Haití ha sido víctima de varias colonizaciones, así como de deuda que lo ha dificultado a ser autosuficiente, soberano, autodeterminado, a fin de tener capacidades políticas, económicas, etcétera, para resolver las problemáticas que lleva justamente el cambio climático. En la audiencia de la mañana, mi colega, que está conmigo, ha precisado que Haití es quizás lo que podríamos llamar en la región una zona de sacrificio racial. Y creo que este tema es muy adecuado, viendo cómo no solamente el país está cada vez más debilitado frente al cambio climático, y nosotros que están en el país, que no tenemos otra opción que dejar el país, cómo seguimos persiguiendo por el cambio climático, además de las políticas migratorias de los estados partes que no tienen perspectivas climáticas, así como perspectivas étnico-raciales. Entonces, voy a ir un poco rápido, no quiero tampoco molestar a los traductores. Entonces, quiero precisar como el caso justamente que presentó en la mañana, que es el caso de Bahamas, la comunidad haitiana que está en Bahamas, es donde en 2019 un huracán que se llama Dorian, de categoría 5, ha impactado, incluso ha desplazado 70.000 personas. Y entre estas personas se encuentra la comunidad haitiana, y también el gobierno puso en operativa, empezó a justamente sacar los haitianos de algunos barrios marginales. Incluso hay uno que se llama Damut, en la zona de Abaco. Hay una palabra que me encanta, que dijo Luby: el gobierno terminó el trabajo que empezó el clima, sacando a la gente en sus hogares. Entonces, Bahama no es el único ejemplo. En otros países del hemisferio, las personas haitianas también son obligados, o digamos, siguen viviendo experiencias que no son tan diferentes. Colombia no es una novedad, es quizás la nueva ruta de muchos haitianos, sobre todo la zona Darién, para cruzar todo el Suramérica hasta llegando hasta México, y con fines posiblemente de entrar en Estados Unidos. Hay estudios claros que han demostrado que el clima tiene impacto y peligra un poco más la ruta. Incluso tenemos casos nosotros como referentes de haitianos fallecidos en el camino, y hay evidencia de que el cambio climático hace más peligro esta ruta. Tenemos incluso los datos de la ERA5, que es un sistema de análisis climática de quinta generación, y además tenemos también informaciones que son analizadas durante el COP28, donde demuestra cómo el cambio climático aumentó el flujo migratorio de parte de los migrantes, incluso a los haitianos. Repito, como dije al inicio, los haitianos no somos migrantes que salen del país por causas múltiples, y dentro de las causas no podemos excluir las razones climáticas. Y también no queremos, no queremos también abogar en este espacio por el Estado de Haití, porque sabemos también que el Estado de Haití no cumple su parte, o digamos su compromiso para fomentar políticas públicas sobre políticas climáticas y ambientales para favorecer a los haitianos a tener una vida mejor y no estar obligado a dejar el país por solamente problemas de sequía o problemas de huracanes. Por eso creo que es necesario, en mi conclusión, precisar que la Comisión ha reconocido los desafíos particulares y la discriminación que los haitianos en movilidad han enfrentado a través de la Resolución 2/2021, y también ha llamado a redoblar los esfuerzos de los estados para luchar contra la xenofobia y la discriminación. También
la Comisión ha alentado la aparición de protecciones como la Declaración de Cartagena a los haitianos. La mayoría de los estados todavía no aplican a Cartagena de los haitianos, tampoco la Resolución 2/2021. Por eso queremos, entre las sugestiones, que es menester que también haya espacio donde los estados partes deben enfrentar a la sociedad civil para poder justamente evaluar sus políticas públicas en materia migratoria y también exigirle que sus políticas migratorias tengan una perspectiva étnico-raciales, lo que hace falta sobre todo en sus políticas. También queremos sugerir que agreguen o que obliguen a los estados digamos, poner criterios en las visas y tampoco la forma para regular a los migrantes por razones climáticas. Y esto es justamente lo que pasa en Argentina. No tenemos criterios a veces adecuados para tener nuestras documentaciones. Entonces, creo que es necesario. Y por fin, quiero también precisar que los estados a veces violan, y creo que incluso por una, pues, éticamente no es válido enviar o deportar a los migrantes durante catástrofes naturales o durante huracanes. Lo que pasó con Estados Unidos y Haití, creo que también es algo que merece ser añadido en las resoluciones para que los estados no deportan a la gente durante épocas ciclónicas. Bueno, se acabó mi tiempo. Ojalá que pueda decir más en las preguntas. Gracias. Gracias. Otra perspectiva súper necesaria, ¿no? Gracias. Cuando discutimos políticas migratorias, sabemos que las políticas migratorias son ciegas al género y definitivamente a todos los aspectos étnico-raciales, y es tremendamente importante tener esta discusión. Gracias a quienes ya nos están enviando preguntas a través del Zoom. Les invitamos a que continúen enviándolas. Ya tenemos algunas listas para ser respondidas una vez que terminemos el panel. Por eso creo que es una muy buena transición, ¿no? De Jackson a Marisol Aguilar Contreras, que viene de México, de Educación contra el Racismo MX, ¿no? Y que hoy en la audiencia también hizo un gran énfasis en la necesidad de que hablemos del racismo ambiental, ¿no? Y parte, ¿no? De todo el proceso de justicia climática que se vive en la región, y creo que sin duda alguna es un concepto de que también se discute poco, ¿no? Pero sí, esperamos que puedas conversar más con nosotros. Muchísimas gracias primero por la invitación y pues a Tequila y a Bola, ¿no? Que han estado pues impulsando que empecemos a hablar ya de racismo ambiental como tal o de racismo, ¿no? En la región. Entonces, pues un poquito hablando de qué es el racismo ambiental, para enmarcar a lo mejor que estas historias podrían estar bajo este concepto, ¿no? Es que normalmente se habla de esta carga desproporcionada que experimentan las comunidades indígenas, afrodescendientes y racializadas. Y aquí es siempre bien importante hacer una acotación, ¿no? Pero cuando estas comunidades se enfrentan a la degradación ecológica. Cuando hablamos de comunidades racializadas, no solamente hablamos de personas indígenas o afrodescendientes o negras, también hablamos de personas que pueden tener tonalidades de piel morena o tienen características fenotípicas relacionadas a comunidades indígenas o afrodescendientes, pero que no se nombran o se autodeterminan una u otra, pero experimentan racismo o experimentan situaciones de racismo. Y esto es súper importante porque normalmente no se nombra, pero es una población, es una gran población pues en Latinoamérica que sufre diversos tipos de racismo, y en este caso pues racismo ambiental, ¿no? Desde Racismo MX denominamos racismo ambiental esta discriminación racial presente en las medidas de adaptación, mitigación, así como en las obligaciones frente a daños y pérdidas por los efectos del cambio climático. Este racismo también puede ser ejercido por parte del Estado mediante las elaboraciones de políticas, ¿no? En la implementación de normativas, leyes en diversos temas, como en las políticas obviamente de medio ambiente. Por otro lado, también una de las causas, de las principales consecuencias obviamente del racismo ambiental o climático son las movilidades climáticas, ¿no? Que
como ya dijo Jackson, son multicausales, son complejas, ¿no? Y bueno, se pueden nombrar de diversas formas. Puede ser migración climática, ¿no? Pero acá en la migración, pues es voluntario, puede ser voluntaria, adaptativa o incluso transfronteriza. También se le puede llamar refugio ambiental o personas refugiadas ambientales, ¿no? Pero acá se da en lo político, ¿no? Y se puede dar en algunas situaciones no necesariamente relacionadas con el cambio climático, sino también relacionado al sistema de protección legal, ¿no? Desde el refugio. Pero en consonancia, pues con otras organizaciones, cuando hemos hablado de este tema, pues hemos pensado que a lo mejor lo más adecuado, ¿no? Para llamar esta consecuencia puede ser personas desplazadas climáticas, porque implica un carácter forzado, no voluntario, porque puede ser transfronterizo o no, implica una serie de obligaciones para los estados, que esto es lo importante, enfocadas desde la prevención de las causas del desplazamiento como medidas contra el cambio climático y sistemas básicos de protección legal de esta degradación ecológica. Pero para comprender un poco el por qué el desplazamiento forzado en contextos latinoamericanos tiene una íntima relación con el sistema de opresión racista, es necesario aclarar que pues, el sistema racista es histórico y estructural y que se materializa en los estereotipos y prejuicios de diversos grupos poblacionales, como de comunidades indígenas, afrodescendientes, negras y racializadas, en conductas discriminatorias de forma reiterada, generalizada y con base en varias categorías protegidas de discriminación, y en este caso, como señala también Jackson, características étnico-raciales como el tono de piel, la indumentaria, la lengua, el acento, el fenotipo, etcétera, ¿no? Y todo esto opera pues bajo una relación desigual de poder. También es importante decir que a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos o de Brasil, en el resto de Latinoamérica se exacerbó esta narrativa racial conocida como el mestizaje, ¿no? Siendo el asimilacionismo, ¿no? Una forma de despojar a todas las comunidades indígenas de sus historias y a las personas afrodescendientes de su cultura para que prevaleciera la europea y la occidental. Mientras que en Estados Unidos y en Brasil el segregacionismo y la exclusión fue la regla, ¿no? En América Latina se buscó eliminar estas diferencias públicas y privadas para que, pues, supuestamente se civilizara a la gente atrasada. Bajo tal premisa, el racismo ambiental se relaciona con el racismo cultural, cuando las formas tradicionales de relacionarse con el medio ambiente se consideran como inferiores o atrasadas, y sobre todo por ser practicadas por comunidades racializadas, y también se relaciona con el racismo institucional, cuando el Estado es omiso al considerar que estas poblaciones no son prioritarias por encontrarse en situación de marginación y pobreza, que pudimos escuchar hoy en alguna de las preguntas de las personas condicionadas en la audiencia, ¿no? Igualmente, el racismo ambiental se materializa cuando se toman acciones en contra del cambio climático, pero desde una lógica occidental eurocentrada y sin tomar en consideración las formas particulares en las que las comunidades hacen frente a los eventos del clima o a las especificidades de sus geografías. En este sentido, podemos entender que las movilidades humanas, la migración y el desplazamiento climático, aunque son multicausales, existen factores sociales y políticos como el racismo ambiental que también ocasionan migración. No obstante, como ya lo señalamos, el desplazamiento climático está vinculado a factores que obligan a las personas a moverse de manera forzada. Y entonces los términos migración climática y refugio climático podrían ser problemáticos porque solo van a nombrar ese carácter transfronterizo de la movilidad, pero van a ignorar el carácter multicausal, ¿no? Del cambio climático, que lo considera como un evento neutral, ¿no? O natural. Sin embargo, el desplazamiento climático se enuncia en términos de exigibilidad jurídica para poder tener mecanismos de protección a las personas en esa condición. En las últimas décadas, el cambio climático se ha entendido a partir de un concepto absoluto del cual se afirma que todas las personas somos responsables. No obstante, esto es incierto, ya que el cambio climático afecta en mayor medida a poblaciones indígenas, afrodescendientes, negras y racializadas que han sido segregadas históricamente en función del racismo histórico del que han sido víctimas. Estas comunidades, a pesar de ser las que menos contaminan a nivel mundial, se ven expuestas a una mayor vulnerabilidad debido a la carencia de respaldo estatal, limitaciones en oportunidades, dificultades en el acceso a servicios educativos, salud, así como la distribución de recursos y otros beneficios como lo dice Lupita. Esta situación se deriva de la marginación infligida por las élites racistas dentro de sus propios países o por las metrópolis capitalistas que ejercen control sobre ellas. De hecho, la colonialidad
mantiene la jerarquía de poder establecida durante las épocas coloniales mediante la institucionalidad, los sistemas económicos, conocimientos y ordenamientos geopolíticos. En palabras de la doctora Farhana Sultana, el colonialismo persigue el pasado, presente y futuro a través del clima. Los legados de la violencia colonial perduran no solo exacerbando la degradación ecológica, sino también aumentando la peligrosidad de los eventos meteorológicos como los ciclones, inundaciones o intrusión marina. La violencia estructural del colonialismo se profundiza y las vulnerabilidades se afianzan y algunas vidas de ecosistemas se vuelven desechables y sacrificables, alimentados por las causas, las actuales fuerzas estructurales. Por lo que el racismo ambiental también está presente en las medidas de adaptación, mitigación, así como la reparación de las pérdidas y daños relacionados con el clima. Por ejemplo, las lógicas coloniales en modelos de conservación resultan normalmente en el despojo de comunidades indígenas, afrodescendientes, negras y racializadas de sus territorios, como lo hizo el gobierno de Haití, sacando o terminando lo que hizo el cambio climático. Bajo dicho contexto y sumándose las desigualdades estructurales, se conforman zonas de sacrificio racializadas ubicadas en la primera línea de los impactos del clima. Así, las opciones de las personas que ahí habitan se reducen a la decisión de permanecer y sobrevivir a los efectos del cambio climático o bien desplazarse de manera forzada, ya sea dentro o fuera de las fronteras. Esto último en un contexto de movilidad humana en la región latinoamericana, también marcada por la violencia y discriminación racial. En los países del sur global existe una probabilidad 79 veces mayor de ser víctima de desastres naturales en comparación con los países del norte global. Además, estos desastres tienden a afectar de manera desproporcionada a las poblaciones más marginadas dentro de dichos países, como nos demostró el caso del huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005. Durante ese desastre, el 75% de la población afectada fue de origen afroamericano, principalmente infancias y mujeres, subrayando así la vulnerabilidad de estos grupos frente a eventos catastróficos. Desde el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, hemos documentado que, debido a la racialización de determinadas nacionalidades y las características étnico-raciales de las personas que se movilizan, se vuelven víctimas de actos como perfilamiento racial, como la investigación y las detenciones arbitrarias, así como la destrucción de sus documentos por agentes de inmigración, policía o ejército, que terminan siendo la puerta de entrada para diversas violaciones de derechos humanos, además de las ya criticadas por el cambio climático. Finalmente, el racismo MX creemos que combatir el cambio climático implica la reparación de las profundas e históricas desigualdades raciales enfrentadas desde la colonización, pero también la descolonización debe construir una comunidad y solidaridad que fomenten relaciones reparadoras, la ética del cuidado y la restauración de la humanidad. No hay un único plan para descolonizar el clima, ya que la descolonización es un proceso y no un acontecimiento, es un continuo desaprender para volver a aprender, y por eso creemos que aún estamos aquí. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que tocaste muchos puntos, ¿no? Pero sin duda, diferentes cosas en tu presentación, el tema de la responsabilidad, de dónde recae, es una de las que definitivamente más, y de cómo el sistema de opresión racial está en la base misma, ¿no? De la migración forzada, con el cambio climático. Creo que la racismo trae a la mesa. Yo tengo un gran número de preguntas ya acá, lo cual muchas gracias a quienes nos están viendo en línea y pues están enviando preguntas. Entonces voy a tratar de combinar algunas de esas preguntas que ya nos están llegando en línea con preguntas que tenemos probablemente de personas en la sala. Y además pues yo quiero saludar, ¿no?, a las organizaciones que nos han acompañado en la audiencia y que también están acá, colegas de Amnistía Internacional, de HIAT, de la Red Jesuita de Migrantes Latinoamericanos del Caribe, del Global Justice Initiative de NYU, de Escuela de Derecho, American Friends Service Committee, así que bueno, gracias por acompañar y probablemente también tienen mucho que agregar a la discusión. Voy a empezar por dos o tres preguntas que tenemos que recibimos en línea y luego también voy a darle la palabra a algunos de las personas presentes a ver cómo tratamos de la manera más breve posible abordar las diferentes cosas que han ido saliendo. Hay una pregunta muy interesante que nos habla del pasado y del futuro y dice, bueno, nos están diciendo que nos estamos quedando sin pasado, ¿no? El cambio climático nos deja sin pasado. Entonces eso quiere decir que ahora el cambio climático está íntimamente relacionado al derecho a la memoria.
¿no? Probablemente no lo hemos pensado así, entonces pregunta para los panelistas. ¿Qué piensan ustedes de ese derecho a la memoria, ¿no? Relacionado con el cambio climático? Y una segunda pregunta, comentario, es sobre el tema y creo que Marisol tocaba un poco este tema, ¿no? De las violaciones al derecho a un ambiente libre. ¿Quién las comete, no? Entonces, siendo esa la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el régimen de sanciones, ¿no? Es que debería aplicarse a quienes cometen violaciones contra el medio ambiente, ¿no? Sobre todo entendiendo, ¿no? Que está afectando de manera desproporcionada a pueblos originarios, afrodescendientes, etc. Tengo muchas más preguntas, pero voy a dejar estas por acá y tomar 2 preguntas del público y pasamos a la primera ronda, si hay preguntas del público, es decir, creo que está en la sala. Es un público tímido, pero es un Zoom activado, entonces voy a seguir con las preguntas del Zoom, dada la timidez del público que me acompaña. 2 preguntas más entonces. Una pregunta más, y luego pasamos a otra ronda. Dada la negligencia, ¿no? de los países industrializados ante las recomendaciones que se continúan haciendo para mitigar el cambio climático, ¿cómo se construiría el marco para la protección del desplazamiento forzado a nivel internacional y cómo podemos velar por las comunidades más vulnerables para que puedan desplazarse a otros lugares? Comenzamos con estas 3 preguntas y luego pasamos a otras. No sé quién quiere tomar la palabra. Alguna de las preguntas que se hicieron. Hablaban acerca del derecho a la memoria. Yo creo que la comunidad del bosque es un ejemplo muy claro. Ese derecho no existe. Nosotros no podemos decir que tenemos un pasado y muy probablemente nuestra identidad está está ahí, ¿no? Pero porque nosotros lo estamos viviendo. Si realmente no hubiéramos hecho eco, no hubiéramos hecho ruido, ¿dónde iba a estar esa identidad de mi comunidad? ¿Dónde iba a estar el pasado? De hecho, no sé si ustedes sepan, pero lo comparto aquí con ustedes. El bosque es una playa que hace muchos años en la historia recibió, o mejor dicho, por ahí entró, se cree que entró Hernán Cortés. Entonces tenemos una gran historia de conquista ahí. Ese lugar tiene sangre derramada. Entonces esa historia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Va a desaparecer de la geografía. Va a dejar de existir. Y digo va a dejar de existir porque solamente tenemos una línea de casas. Ya no hay más. No hay para dónde. Entonces, considero yo que con el cambio climático ha venido esto también. No tan solo nos ha arrebatado una casa, ya nos quitó el pasado. No dejemos que esto continúe, no dejemos que avance. Tenemos que hacer algo. Ya ahorita, como lo comentaba yo en la audiencia, es que nos dicen cambio climático y nos imaginamos al osito polar allá sufriendo el deshielo. No, ese es un efecto que en su momento fueron los primeros que empezaron a sentirse, pero ya nos llegó, ya está aquí. El mar le está tocando la puerta a la casa de mi hermano. ¿Ok? Mañana puede ser de otra manera que les toque la puerta a ustedes. Entonces yo se lo dejo ahí en el contexto que sentirían ustedes si no tuvieran pasado. ¿Tienes otras preguntas que dice quién quiere abordar? Sí, para esperar. Ya te doy la palabra, Marco, pero para una de las otras preguntas que se hicieron. Bueno, a ver, bueno, pero es un poco como una respuesta desde el antirracismo, ¿no? Pero creo que precisamente la pérdida del pasado es lo que quiere el sistema, ¿no? Esa asimilación, ¿no? Obligada que tenemos que hacer a las occidentales, ¿no? Blancas, europeas, o eurocentristas, pues ese es el cometido, el objetivo, ¿no? Del sistema. Quitarnos todo eso que
que nos podría hacer diferentes, salvaje, sucio y todo lo que se piensa de las comunidades indígenas y afrodescendientes es lo que deberíamos no ser, ¿no? Y precisamente si el derecho a la memoria es lo que estamos exigiendo es porque eso es lo que los estados están haciendo colectivamente para quitarnos, ¿no? De nosotros, de nuestro bagaje, ¿no? O sea, yo recuerdo mi bisabuela no le enseñó a mi abuela a hablar lengua náhuatl, precisamente porque no quería que sufriera y quería que se adaptara, ¿no? Como formas de desindigenizarnos, ¿no? De quitarnos nuestro origen. Entonces yo creo que un poco como apegado a lo que dice Lupita, claro, ¿no? Tenemos que arraigarnos y seguir resistiendo, porque no hemos resistido desde hace 10 años. Yo creo que por lo menos América Latina tiene 500 años resistiendo. ¿Querías hablar de la parte Sí, de- puedo hablar de la parte jurídica si quieren. Creo que, bueno, respecto a lo de la memoria y borrar el pasado, a mí me impactó mucho lo que dijiste, Lupita. Y me parece que sí, que se borra el pasado y que se borra una manera de vivir también, unos espacios que son los espacios que tienen, que hablan y que abrazan comunidades de modos de vida y ahí en unas poblaciones costeras. Nosotros lo hemos visto también en la defensa de derechos al territorio de pueblos indígenas. No es lo mismo eh, eh, vivir ahí que vivir en otro lado, digamos. No es mudarse de casa, es cambiar profundamente un sentido de vida y de cultura, y en eso hay muchas dimensiones increíblemente racistas e históricas de pensar cómo se protege o no parte de esos derechos, y no solo desde lo individual, sino que desde lo colectivo. Entonces creo que ahí también en la manera, yo siempre pensando como abogada, ¿no? De cómo el derecho puede ayudar a apalancar parte de las soluciones y las miradas. Creo que es muy interesante lo de pensar también entre la multiplicidad inmensa de derechos que se afectan, pensar también en la memoria, en la historia, en la sobrevivencia, en las dimensiones colectivas de esos procesos y lo que significan para el futuro, y luego también en las soluciones, como planteabas, Lupita. Bueno, ¿qué significa mudarnos? No significa que cada persona tiene un derecho individual, significa que una comunidad, ¿no? Puede decidir también cómo va a tomar una serie de medidas y cuáles son los espacios que le gusten o no le gusten a otros, pero cuál es la voz y el derecho que va a tener para participar y para ser cuidada en todo ese proceso. Cuál es la información con la que va a contar, cuál es la voz con la que va a tener, si va a tener o no derecho a vetar o no vetar ciertas propuestas, la manera en la que eso se va a construir en esas dimensiones. Y luego, bueno, pasando al tema de frente al medio ambiente, quién comete las violaciones y cuáles son las sanciones, es una pregunta casi como de doctorado o casi imposible, porque, claro, frente a las afectaciones del medio ambiente es cierto que no tenemos todas la misma responsabilidad, aunque de muchas de las maneras en las que podemos vivir y transitar nuestro cotidiano pueden influir en eso, pero bueno, hay una historia de contribuciones diferenciadas y significativas, tanto para la preservación de ciertos ecosistemas y el medio ambiente en muchas de las comunidades y de las regiones, cuanto en el impacto que tienen las emisiones y el calentamiento global. Y bueno, y ahí sí hay una serie de responsabilidades increíblemente diferenciadas en términos de emisiones de distintos tipos de gases de efecto invernadero. Y creo que nosotros muchas veces los abogados pensamos en las sanciones, ¿no? Me parece importante pensar en las sanciones, pero también me parece muy importante pensar en cómo revertimos. Porque podemos poner presos a todos los que estuvieron directa o indirectamente vinculados a alguna de estas cosas, pero no vamos a llegar, porque los plazos son tan ominosos, ¿no? Y cortos, de
puntos de inflexión sobre algunos de estos procesos, que creo que tenemos que pensar en sanciones y cómo eso puede servir para limitar algunas los niveles de emisión, cómo pueden limitar, por ejemplo, la deforestación, aumentar el deshielo, no sé, miles de cosas de contaminación también, que pueden tener efectos menores o mayores sobre el cambio climático, pero tenemos que también pensar de manera súper urgente cómo aceleramos ya las cosas que permitan bajar ya los niveles más grandes de emisiones que limiten el aumento de las temperaturas del mundo, por una parte. Y por otra parte, y eso es ir hacia limitar de manera drástica, significativa, eliminar los fossil fuels, ¿sí? Combustibles fósiles, bajar de manera muy significativa los niveles de emisiones de metano. Eso es inmediato, ya tenemos que hacer todo lo posible en eso. Y por otra parte, con todas las medidas, sanciones, alicientes, pactos, lo que sea. Por otra parte, yo creo que en nuestra región nos toca también preservar todo lo que tiene que ver con lo que ayuda a compensar también el cambio climático. Y eso es, bueno, si hay un gobierno que decide que va a ir a por los glaciares porque ahí hay minería, qué sé yo, oponernos a eso. Si hay gobiernos que dicen, bueno, no, entonces vamos a hacer pilas de carreteras y no sé qué, y no nos importa, y lo deforestamos todo y lo pavimentamos y no sé qué. Pero eso también es parte de la contribución significativa que nosotros podemos hacer. Creo que ahí hay un aspecto de sanciones, hay un aspecto de control social, que es todo lo que estamos haciendo y de debate, y hay un aspecto de acelerar las políticas a nivel no solo nacional, sino a nivel regional y global, ¿no? ¿Eso? Sí, bueno, quería añadir algunas cositas sobre lo que dijo mi colega. Sobre todo mi respuesta está acerca de las sanciones. Quería aprovechar la ocasión también para subrayar un simple hecho, es lo que justamente está pasando en República Dominicana y Haití. Y la única cosa que nosotros desde la red podemos observar son notas de preocupaciones de parte de la comunidad internacional. Y esto creo que me hace pensar, quizás es también la necesidad de tener estos espacios para empezar a decolonizar algunos conceptos, dado que los conceptos a veces nacen en un contexto a veces totalmente diferente, y creo que lo ha precisado muy bien mi compañera. Hasta hoy en día las sanciones son totalmente simbólicas, son presiones mediáticas y nada más. Y incluso hay debates en materia de derechos humanos que hay algunos especialistas que están preguntando si existe realmente el derecho internacional o relaciones de fuerza solamente. Porque Que no vamos a una de las razones por la que solamente digamos, planteé esta cuestión es porque observamos que los derechos internacionales que tienen la gente son aplicables cuando pueden ser capitalizados políticamente por otros países para justamente presionar a otro. Y es lo que pasa en República Dominicana. Estados Unidos tenía otro interés, presionó a República Dominicana y por lo menos bajó el nivel de discriminación que estaba justamente aplicando hacia los haitianos. Por tanto, resurgió otra vez debido a que los campesinos en el centro no pueden conseguir agua para regar sus jardines, y decidieron con iniciativas de la diáspora captar un poquito de agua en el río que se llama Río Masacre, que pasa justamente entre Haití y República Dominicana. Y República Dominicana
usó esto como excusa porque según un acuerdo bilateral entre Haití y República Dominicana debería estar informado de cualquier iniciativa que está tomando en este río. Pero las historiografías demuestran que este acuerdo había firmado cuando Haití y República Dominicana estaban bajo la ocupación de Estados Unidos. Así que Estados Unidos firmó un acuerdo con Estados Unidos y ahora estamos luchando por este acuerdo. Entonces creo que este espacio es un espacio también para poder decolonizar las resoluciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias, Jackson. El derecho internacional de los derechos humanos sí existe. No tenía que pero no, totalmente. Miren, tenemos muchas preguntas todavía por Zoom, pero quiero dar un espacio también para que tengamos preguntas de quienes están aquí en la sala, tratar de hacer las preguntas bien concretas para luego ver si podemos también responder algunas, las que todavía continúan en Zoom. Con dos manos levantadas, Marco Romero. Marco. Buenas tardes para todos y para todos. En el sentido de la intervención de Jackson, mencionó que Colombia y el cruce del tapón del Darién, la selva del Darién, es uno, digamos, de los caminos invisibles, visibles, que son utilizados por más de 111 nacionalidades por el tema de inmigración. Quisiera preguntar al panel, a la mesa de expertos, ¿cómo se podría dirimir la controversia de la responsabilidad internacional de las afectaciones de la gente que cruza el tapón del Darién, que no es Panamá, no es Colombia, pero tampoco es Panamá? O sea, las comunidades indígenas que viven ahí son comunidades indígenas binacionales. La autoridad que funciona dentro de la selva son mafias llamados guías. En Colombia sí existe, por ejemplo, una para que se registre la gente. Si la gente quiere registrarse antes de pasar. Entonces, ¿qué pasa con los que inician el recorrido, sufren algún accidente, no lo quiera fatídico en el transcurso y llegan a Metetí y no son recibidos para prestarles ayuda humanitaria ni salud, sino que son detenidos en un centro de detención de migrantes? Ellos no van a hacer nada más a Panamá que tomar un bus para subirse a Costa Rica y continuar con todo el paso por Centroamérica. Entonces, ¿cómo hacer para que, no sé, ponerle una lupa más internacional de cooperación para encontrar un responsable de las personas que allá habitan? Porque pues sí, está también las afectaciones de la gente que hace el tránsito migratorio, pero también la huella ecológica que queda por la migración. O sea, la gente cree que cruzar la selva y de 5 o 10 días, pero empieza a despojarse en el trayecto y toda la huella ambiental también que queda. O sea, ¿cómo empezar una dirección para encontrar un responsable? ¿Cómo activar esa cooperación internacional para ayudar a esas nacionalidades? Pero muchas gracias. Nos hemos vuelta. Bueno, muchas gracias por el panel y por la audiencia. Quisiera una pregunta. Pues hay dos grandes carriles que han planteado hoy, el tema preventivo y el tema de qué hacer ya con las consecuencias de los fenómenos de movilidad humana forzada, por temas de la crisis ambiental o la crisis climática y la categoría. Mi pregunta es un poco en términos de acción, ¿qué se puede hacer ahora para conectar toda esta discusión de la y activar también al mensaje de la CIDH y de la sociedad civil hacia el proceso Cartagena más 40? Sabemos que allá se va a discutir y que este es un tema que tiene, perdón la palabra que voy a usar, rating. Es decir, es un momento en que la crisis climática es reconocida por muchos sectores en el mundo. El relator por ahí ha dicho desplazamiento transfronterizo supranacional, ampliar la definición de la Declaración de Cartagena, un protocolo facultativo, etcétera, a la Convención del 51, pero todo eso va en la línea del Estatuto de la Protección Internacional de Refugiados. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar el momento de Cartagena más 40 sabiendo que hay interés de mucha gente en que ese sea uno de los temas importantes de esta discusión? O sea, vamos a probablemente que proponer un plan de acción frente a este tema en el marco de, como usualmente se acostumbra en el marco de las conmemoraciones de Cartagena más 40. Y dos, creo que el régimen no se puede. Es cierto que la migración forzada, digamos, el desplazamiento forzado, el refugio,
pues desde el punto de vista que son forzados son parecidos, pero los estatutos de protección son distintos. ¿Cuáles serían los estatutos de protección para desplazados y para refugiados que se podrían proponer? En Colombia, por ejemplo, tiene un régimen muy distinto de desplazados y de refugiados, y creo que valdría la pena pensar distintos tipos de medidas si estamos hablando de una corte internacional o no. Pero creo que hay una oportunidad y valdría la pena pensar cómo trabajar hacia ella. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, yo voy a tratar de leer algunas de las preguntas, porque esta sería la última ya ronda. Difícil, pero bueno. Jackson, una pregunta para ti. Piden que si podrías clarificar a qué te refieres con la República Dominicana tratando mejor a las personas haitianas. O de qué periodo estás hablando, porque hay un número altísimo de deportaciones, ¿no? Y de target a mujeres y a niños en hospitales para la deportación, etcétera, y cuáles son las principales dificultades que enfrentan los migrantes haitianos en los países de recepción. Hay preguntas cómo se puede utilizar la declaración de Cartagena para defender a personas que han tenido que movilizarse por causa del cambio climático, cómo se puede mejorar la capacidad de las instituciones y de los gobiernos para tratar estos temas. Hay preguntas para Marisol sobre el legado del mestizaje y si el legado del mestizaje intersecta, ¿no? Con los desafíos que los migrantes afroamericanos o afrodescendientes sufren, ¿no? Cuando llegan a estos países. ¿Qué tipo de legado, ¿no? Contribuye a esa discriminación que estos migrantes sufren basado en una historia de colonialismo, etc. Y aquí hay una pregunta muy específica que supongo que tú eres la única que tal vez la puedas responder. ¿Qué sucede con las disposiciones 891-2022 y 2641-2022 de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina sobre desplazados ambientales? ¿Qué opinan del patrocinio comunitario? Pues son muchas preguntas, no estoy muy segura, tenemos 10 minutos, imagínense, para responderlas, así que podemos ser breves, pero creo que esta cantidad de preguntas y este diálogo muestra la importancia de este tema. Y eso creo que es algo con lo que definitivamente nos quedamos hoy. Empieza, si quieres, Jackson. Okay. Bueno, en cuanto a la pregunta vinculada a República Dominicana, al inicio la operación, nosotros los haitianos llamamos la operación racista del gobierno dominicano hacia los haitianos, era justamente ver una persona siendo negro y te deportan, incluso deportan afroamericanos en Haití, porque solamente creen que son haitianos. Entonces creo que con estas acciones feroces, la comunidad internacional, sobre todo los medios alternativos, así como instancias internacionales han pronunciado y República Dominicana ha obligado a buscar otra excusa, ahora es la excusa del canal. No es porque se disminuyó el racismo o la xenofobia en República Dominicana, sino es menos agresivo como estuvo justamente anterior. Y esto justamente es el problema que justamente estamos enfrentando también en casi toda América Latina. Para responder automáticamente a la segunda pregunta, es la politización de los derechos de los migrantes. Se puede observar nosotros que el derecho que tenemos depende del gobierno que está en el poder. En República Dominicana no hay duda que es la única forma que el gobierno puede capitalizar digamos, el odio hacia de los haitianos para poder ganar los contenciosos electorales. Y esto nos pasa en Brasil. En 2004, Brasil es quizás el único país en 2004 que había tenido una visa humanitaria para los haitianos. Pero después del cambio del gobierno, los haitianos empezaron a irse de Brasil porque la política cambia, porque la administración cambia. Justamente es lo que está pasando en Argentina. La política, o digamos, la administración política cambia,
los discursos cambian, el discurso de odio, el discurso racismo, etcétera, y empezamos a encontrarnos en situaciones peligrosas en la ruta de Darién, etcétera. Y quería tocar también un punto que subrayó la compañera. Creo que no tengo respuesta acerca de cómo se puede resolver la cuestión de, digamos, el camino que están tomando los migrantes, sobre todo haitianos, que a veces es un espacio conflictual en materia de derechos internacionales, pero lo que sé es que cada vez que la migración es menos punitivista, las decisiones, es más fácil para resolver las cuestiones de derechos. A veces los migrantes, que sea punitivista o no, vamos a cruzar. Entonces, si los gobiernos o los estados quieran que nosotros cruzamos de forma segura o que nuestro derecho sea respetado como ellos han comprometido, que faciliten el acceso a ingresar o a cruzar de forma digna y de forma respetuosa. Es lo que quiero decir. Gracias. Y bueno, sobre el problema del mestizaje en América Latina, sí es todo un tema, ¿no? Porque el racismo jerarquiza cuerpos, pero no los jerarquiza sabiendo los detalles específicos de cada persona, sino que más bien uno en la normalidad va y racializa a la gente, o cuando vemos a alguien entrar a algún lugar seguramente pensamos, esta persona así, asado, no sé qué. El racismo se comporta así. Y en los países latinoamericanos el mestizaje obligó, ¿no? Como hace rato lo mencionaba, a desindigerizarnos, a despojarnos de nuestros orígenes, de nuestras historias, etcétera, para blanquearnos, es decir, para aspirar a ser de cierta manera. Entonces, obviamente, la racialización, o sea, la migración está racializada, totalmente. Y en México tenemos ejemplos bien específicos y muy concretos, ¿no? Cuando, bueno, tenemos obviamente esta diáspora y grupos de comunidades haitianas que han subido hacia México desde Chiapas y que tienen en nuestro país por lo menos en promedio de 3 a 4 meses cada persona para buscar un refugio. Cuando pasó pues, lo de Ucrania, se recibieron varias personas ucranianas en México y subieron nuevamente a Tijuana, donde normalmente ahí hay una población muy grande de personas haitianas esperando su refugio. No obstante, pues tienen condiciones diferentes. Obviamente, los campamentos donde están las personas haitianas son campamentos precarios, ¿no? Sin derecho a nada práctico. Pero cuando llegaron a este grupo de personas ucranianas, pues sí que tenían refugios muy específicos con agua, con electricidad, ¿no? Incluso con zonas para poner animales, ¿no? Si llevaban a sus perros, etcétera. Y las personas duraban no más de un día, 2 días por mucho para poder entrar a Estados Unidos. Es decir, sí que hay políticas de Estado, ¿no? Y así hay que decirlo muy directo, que deciden quiénes sí pueden entrar para que puedan estar y conjugarse, ¿no? Con su propia comunidad y quiénes no. Y eso se llama racismo, ¿no? Racismo institucional. Entonces, el mestizaje hace que todas las personas, tanto a nivel personal, estatal, ¿no? Institucional, etcétera, pues replica este racismo. Y el mestizaje es una de esas políticas que sigue funcionando. El racismo se adapta, ¿no? Y evoluciona como nosotros hemos evolucionado, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? O otro ejemplo, por ejemplo, Argentina o Costa Rica son 2 estados, ¿no? De la región que pues tienen estas historias donde al parecer la blanquitud o la blancura es lo que predomina en estos estados. Sin embargo, eso no es la realidad, ¿no? Las historias de mestizaje, las políticas nacionales de mestizaje que son de estado han podido, ¿no? Quitarles, despojar a las comunidades de sus propias historias. Entonces, sí es un gran problema y obviamente a la migración, bueno, obviamente le aplica muchísimo y causa muchísimos estragos y problemas porque es la puerta de entrada a múltiples violaciones a derechos humanos. Y yo me sumo, por ejemplo, a lo que dice Jackson, ¿no? Porque se pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer, no? Y ya hablamos a lo mejor de hacer un grupo de trabajo, ¿no? Específico para ver el tema de desplazamiento, ¿no? Y cambio climático, etcétera. Pero siempre sin olvidar que los actores principales son los que deberían de estar y decidir. Ajá, y son las personas que, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas o pueblos originarios, rurales, conocen sus propias zonas, conocen cómo poder reparar, ¿no? a la madre tierra, a la naturaleza, ¿no? Al mundo, al planeta, pero
no obstante, a la fecha siempre esa toma de decisiones se hace pues a través de un salvadorismo blanco, así lo voy a decir, como el sistema es quien decide, se hace a partir de razonamientos capitalistas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, quien casi tendría, ¿no? La fórmula específica para revertir ese cambio climático, pues no se le está escuchando. Entonces, creo que por ahí es una de las claves que tenemos que hacer para pues, comenzar a revertir esta situación. Yo lo único que puedo decir es como frente a lo de Marco, que Cartagena más 40 puede ser una gran oportunidad para discutir estos temas, mantenerlos y además porque hay algunos de estos temas que necesitamos discutirlos con los estados porque van a ser los que van a tener las posibilidades de tomar algunas de las decisiones que se necesitan para avanzar. Entonces creo que sí es muy importante que veamos de estos procesos que siguen, en qué medida podemos intersectar con algunos de esos procesos para poner sobre la discusión y también proponer soluciones que permitan avanzar de una manera que sea razonable y teniendo en cuenta todo este marco de derechos frente a los derechos no solo de las personas con todas nuestras situaciones y condiciones, sino también pensando en lo colectivo, en las comunidades, en los pueblos, en las naciones también. Y frente a Argentina hay un marco que se avanzó en el gobierno anterior sobre estos temas de visado humanitario y desplazamiento y cambio climático, que fue muy importante. Hemos visto con los cambios de gobierno que las políticas cambian y se ponen, digamos, generalmente con algunos tipos de gobierno se inclinan a posiciones mucho más regresivas con los marcos y con las prácticas migratorias, entonces no sabemos cuánto se va a mantener esa política. Algunas de las últimas declaraciones del presidente sobre temas de derechos y personas que son o no nacionales y otras, no nos dan un panorama esperanzador para nada, ¿no? De hecho, creo que es un área de preocupación porque Argentina sí ha sido un país que mantuvo una política de puertas abiertas bastante generosa, pese a las limitaciones que tiene en muchos aspectos del marco legal, incluido el marco de respuesta a migración y emergencias climáticas. Creo que eso va probablemente a cambiar para todo podría indicarse, ¿no? Pero todo depende de lo que nosotros hagamos también. No está determinado. Nosotros vamos a hacer nuestra parte. bueno, sí, son las 2:30, nuestras intérpretes se tienen que ir, así que tenemos que cerrar este espacio, pero yo quiero cerrar dándole la palabra a Lupita para que nos dé un mensaje para cerrar este evento. Me encantaría si pudieras tú cerrar con un mensaje para quienes nos escuchan en Zoom y para quienes nos escuchan acá en la sede de Bola. ¿Perdón? No, El intérprete se arrastra de la Sorry about that, but we can stay in there. Yeah. Thank you, sorry. Bueno, pues más que nada el mensaje sería a las comunidades que el día de hoy están pasando por esta situación. Yo les aconsejaría que continuaran en la lucha, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que así como nosotros pudimos ser escuchados, estoy segura que después de estas intervenciones, de estos testimonios que vimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en Washington, estoy muy segura que van a ser escuchados, que van a ser atendidos. Así que yo tengo la convicción, me atrevo a asegurar que pronto van a ser escuchados, van a ser llamados para que ustedes puedan tener la esperanza de un futuro mejor. Yo siento que el día de hoy puedo celebrar con mi comunidad y también con ellos el haber tenido un avance. Estoy segura que de esto van a venir políticas y lo que yo siempre he recalcado y reforzado, protocolos para una respuesta inmediata
para todos aquellos que enfrentamos el cambio climático, pero no un protocolo desde la perspectiva de ya subió el mar, te llevo al albergue, no, un protocolo bien estructurado, bien fundamentado, con una esperanza, pero sobre todo sabiendo que pueden estar en un refugio temporal en lo que ellos esperan una reubicación. Yo considero que el caso de mi comunidad va a tener un antes y un después de esta intervención en la comisión. Así que yo les digo, no pierdan esperanza, no pierdan la fe. Yo sé, estoy muy segura que ellos también pueden encender la vela de la esperanza, así como nosotros. Lupita, Viviana, Jackson, Marisol, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias. Gracias.